bueno estar compartiendo un tiempo más de la palabra, un tiempo más en el Espíritu. Que el Dios Todopoderoso, tu Padre, mi Padre, te bendiga abundantemente en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús, el Rey de Gloria. Bien, estoy muy agradecido con el Padre por una mañana más, un tiempo más de bendición, un tiempo para compartir juntamente contigo la bendita palabra del Señor. Creo que este día pues viene a ser, sin temor alguno, un día de bendición, un día para vencer, un día para creer, un día para afrontar las circunstancias, un día para salir como uno que es más que vencedor, sin duda alguna, sin temor alguno, sin ningún tipo de desconfianza. Hoy es un día maravilloso para creer que este es mi día, este es tu día, un día de bendición. Así que bueno, estamos iniciando hoy domingo 16 de agosto, año 2020, un tiempo que sé que será de bendición. Así que bienvenido a este espacio, bienvenido a esta transmisión. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Por lo tanto, el Dios de los cielos se ha placido en dejarnos su bendita palabra, su espíritu, su bendición, para que entonces de esa forma Él se garantiza que nuestra alma prospera y por ende todo lo demás será prosperado. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo una mañana más, un tiempo oportuno en el Señor más. Hemos estado hablando por espacio de dos semanas, 2 domingos, acerca del nombre. Y como te decía, no pienso acelerar el paso en esto, sino que para mí, y yo creo que para ti, ya sea que lo entendamos o no, es vital, es necesario, es urgente comprender, y más que comprender, que se nos revele el nombre. ¿Qué significa el nombre? Todo lo que tiene que ver con el nombre, o al menos, no vamos a ser tan pretenciosos, al menos lo que necesitamos en el aspecto más general, partamos de allí, sobre el nombre. Porque sí, como te decía, semanas anteriores, 1 o 2 semanas anteriores, hemos venido utilizando el nombre para todo. Lastimosamente, la gran mayoría de las veces que utilizamos el nombre de Jesús, lo utilizamos sin siquiera esperar un resultado. Tan solo se ha convertido en parte de nuestro vocabulario, se ha convertido en parte de lo que viene a ser nuestro léxico espiritual religioso. Pero usar el nombre y no esperar que algo suceda sería estar locos. Entonces podemos pensar y decir, no, yo sí espero que suceda. Bien, una vez más te digo, a pesar que tienes razón, y eso es maravilloso, a pesar que yo debo motivarte y animarte a seguir creyendo, pues también tengo un llamado de parte del Señor a derribar lo que no es. Y a veces somos lentos para entender, comprender qué cosas es revelación del corazón, del espíritu tuyo, o qué cosas vienen de tu mente. La mente es muy hábil, la mente es rápida para responder. La mente siempre va a decir, no, yo creo, yo sí estoy utilizando el nombre. La mente es muy sagaz para cuando hay preguntas como estas, la que acabo de hacer. La mente dice, no, yo sí uso el nombre con entendimiento, yo sí creo. Muy bien. Aquí es donde le podemos decir a nuestra mente, perfecto, maravilloso. Entonces, mente, demuéstrame que sí lo estás creyendo y que sí estás utilizando el nombre correctamente, porque si utilizamos el nombre correctamente, la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre será hecho. Entonces aquí es donde tenemos que enfrentarnos a la realidad. Tenemos que confrontarnos y mirarnos a un espejo que por muchos años nos ha estado mintiendo, como el famoso cuento, la famosa historia de por allá cierta princesa. Dice que, bueno, ya salí por aquí. Aquella reina malvada le preguntaba al espejo quién era la más hermosa, y el espejo siempre le decía, tú eres la más hermosa, hasta que apareció la otra, el personaje de la historia. Bueno, el espejo está allí, nos está diciendo que todo está bien, que sí estamos creyendo, casi que nos está persuadiendo de que Dios, el Dios Todopoderoso, está feliz con nosotros y que hemos sido lo máximo. Pero aquí es donde tenemos que comprender que lejos de sentirnos ofendidos, lejos de sentirnos evadidos, lejos de sentirnos pues de alguna manera bajo la ley del insulto, deberíamos
detenernos un momento y decirle, Señor, mira, revísame, o al menos ayúdame a identificar en mi vida qué cosas sí están afinadas en el espíritu y qué cosas simplemente vienen de la carne. Porque les repito, el grave problema con el que nos hemos encontrado los hombres, los hijos de Dios a través de los tiempos, ha sido el hecho de que nuestra mente siempre va a tener una respuesta. Y no necesariamente la respuesta de la mente es la respuesta incorrecta. No, la mente muchas veces va a hablar lo que sí es cierto. La mente va a ayudarnos no solamente a guardar, a procesar y a decir las frases o los versos bíblicos correctos. Pero recuerda, si no es en el corazón, no va a suceder nada, porque el milagro sucede en el corazón. La fe se gesta, se produce en el corazón. Todo está allí en el corazón del hombre. Entonces, mientras nosotros sigamos intentando llevar todo el conocimiento, todo ese océano maravilloso que es la palabra de Dios a nuestra mente, y sigamos permitiendo que sea nuestra mente, nuestra forma, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra doctrina, siga siendo nuestro modo interpretativo de las Escrituras, o siga siendo simple y sencillamente la enseñanza con la cual estamos siendo enseñados día tras día, pues querido, entonces seguramente no vamos a poder ir más allá. Creo definitivamente, antes de construir, y a veces lo he venido diciendo, antes de construir primero hay que demoler, si es que ahí hay una edificación vieja, antigua y raquítica. Entonces, ¿quieres hacer una construcción? ¿Quieres empezar? Bueno, hay que hacer los fundamentos, pero no puedes construir sobre fundamentos viejos. No puedes construir sobre las ruinas antiguas. No puedes levantar la edificación sin siquiera exponerte a la posibilidad de pensar que tal vez los fundamentos no sean los correctos. Aquí es donde tenemos que llegar al tema el día de hoy. Y te voy a compartir la palabra. El mismo texto que hablé hace una semana, de aquí parto y empezamos. Filipenses capítulo 2, verso 5. Entonces está hablando el apóstol Pablo y sigue diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesús. Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y creo que hablamos la semana anterior, pues no le digo que a profundidad, pero sí analizamos, sí compartimos algunos aspectos bien importantes. Entiende, yo no pretendo que esto se convierta en un salón de clase. Yo no pretendo que esto se convierta en la clase teológica del día. No está dentro de mi interés adicionar conocimiento al que ya tú tienes. Ese no es mi interés, y estoy totalmente persuadido que tampoco es el interés del Dios Todopoderoso. Nuestro interés es que tú y yo, querido, empecemos, o más bien continuemos profundizando en la revelación, y que entendamos que muchas cosas que hemos recibido por tradición y por cultura no necesariamente son así. Porque si fuera así, ya habría un atestado, ya habría un fruto, ya habría una prueba, un testigo de que lo que hemos creído es correcto. Y ese testigo se llama precisamente la manifestación del poder sobrenatural de Dios, el cual reside en Jesús el Señor. Entonces, cada vez que nosotros invocamos el nombre de Jesús y lo hacemos por revelación, quiero decirte que en el nombre de Jesús sí, efectivamente hay poder, en el nombre de Jesús hay respuesta, en el nombre de Jesús hay sanidad, libertad, hay gloria, en el nombre de Jesús está todo lo que usted y yo necesitemos. ¿Por qué? Porque Jesús lo conquistó todo. Jesús es el santo, Jesús es el precioso, Jesús es el centro, Jesús es el Señor. Jesús es el todo. Por lo tanto, querido, en el nombre de Jesús puede convertirse en la declaración más poderosa que tú y yo podemos mencionar o invocar, o puede convertirse en la frase más religiosa, y no vaya a ser que estemos incurriendo. No voy a utilizar la palabra pecado, pero estemos incurriendo en la transgresión del nombre. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos utilizando un nombre de la forma incorrecta. Aquellos individuos quisieron echar demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Claro, y mencionaron el nombre de Jesús, el que predica Pablo. No solamente mencionaron el nombre, sino que también pusieron los testigos. Pablo,
o el testigo, el cual era Pablo. Y sin embargo vemos que no sucedió nada, más bien de alguna manera las tinieblas se levantaron y lograron entender que alguien estaba invocando el nombre, pero sin entendimiento, sin revelación, sin sustancia, sin espíritu. Entonces no se trata de repetir el nombre, no se trata de repetir cinco letras compuestas de vocales y consonantes. No se trata de simple y sencillamente adornar nuestras frases diciendo antes o después el nombre de Jesús. Se trata de la revelación y del entendimiento de lo que esto significa. Y aunque yo sé que todos nosotros, al menos a nivel de la teoría, sabemos qué es el nombre, cómo funciona el nombre, pero entiende, no es un asunto de mente, no es un asunto de intelecto. Eso tiene que ver con un asunto del corazón. Y eso es lo que quiero hablarte en esta mañana. Cada vez entonces que nosotros invoquemos el nombre, querido, o estamos produciendo poder o estamos desvirtuando la posibilidad de que el nombre de Jesús, por lo tanto la obra de Jesús, sea evidenciada. ¿Qué quiere decir el nombre de Jesús? Básicamente, hablarle las circunstancias, orar, decretar, profetizar, predicar, no importa, y decir el nombre de Jesús. Lo que estoy diciendo es en la autoridad de, básicamente. Y voy a empezar como se empieza en la escuelita, pero no me voy a quedar allí. Es decir, de parte de, es decir, en el poder de, en el lugar de, en la voluntad de, en la soberanía de, en representación de. Eso es decir el nombre de Jesús. Cada vez que yo diga en el nombre de Jesús, lo que yo estoy diciendo, y tiene que ser por revelación, le estoy diciendo a las circunstancias, le estoy diciendo a los enemigos: mira enemigo, mira circunstancia, mira enfermedad, mira escasez, mira ruina, pobreza, mira tu esclavitud, mira tú que has querido robar a mi familia, mira tu circunstancia adversa, vengo de parte de Jesús. Automáticamente, si esto viene a ser a nuestra vida como revelación, el poder se va a manifestar. ¿Y cómo se manifiesta? No sé si esto te ayude, pero al menos en mi caso, yo sé, así lo siento y así lo creo, que cuando en el nombre de Jesús opero, ministro, hablo, o lo que sea que esté haciendo, e invoco el nombre de Jesús, entendamos una enfermedad, en ese momento no soy yo, no es mi voz, no son mis manos. Sé que Jesús está haciendo su obra. Es como traer a Jesús del lugar donde está la diestra del Dios Todopoderoso y que Jesús imponga las manos sobre los enfermos. Es lo mismo, porque yo estoy viniendo en su autoridad, estoy viniendo en su poder, estoy viniendo en su obra, estoy viniendo por sus derechos. No son mis derechos inicialmente, sino hasta que Jesús dijo: ahora te doy la autoridad de usar mi nombre. En ese momento yo empiezo a operar en los derechos de Jesús, de acuerdo a lo que Él conquistó, de acuerdo a lo que Él le arrebató al enemigo, toda potencia, toda autoridad, todo lo que Jesús conquistó, pues ese es mi derecho. Así que cuando yo digo en el nombre de Jesús o en el poderoso nombre de Jesús, no es una declaración tan simple y tan llanamente como a veces la decimos. Cuando decimos en el nombre de Jesús, le estoy diciendo a la circunstancia: oíme enemigo, oíme enfermedad, oíme cualquiera que sea la circunstancia, vengo de parte de Jesús, en la autoridad de Jesús, enviado por Jesús, por los benditos méritos de Jesús, por todo lo que Él conquistó, por el nombre que se le dio, la autoridad que se le dio, el poder que se le dio. Ese Él me lo dio a mí y me ha dado el permiso de utilizar su nombre con el mismo poder y la misma autoridad con el que Él fluyó. Así que el nombre no lo podemos decir tan rápidamente. Ahora, de pronto usted puede decir: bueno, la próxima vez que yo ministre en el nombre de Jesús voy a decir eso. Voy a decir: enemigo, oíme, en el nombre de Jesús, por la autoridad de Jesús, por el poder de Jesús, por los méritos de Jesús. No se trata, volvemos a caer a nivel de la mente, a nivel del intelecto. Todo esto que te estoy diciendo se nos tiene que revelar a tal punto en nuestro corazón que cuando tengamos la próxima vez que orar, declarar, decir, profetizar en el nombre de Jesús, ni siquiera mi mente tenga que pasar lista de todos estos elementos que yo te estoy hablando. Es que ya está aquí en el corazón. Ni siquiera tengo que recordar qué hizo Jesús o cómo lo hizo. Ni siquiera tengo que tener en la mente cuáles son los méritos, los atestados, qué fue lo que se le otorgó, qué conquistó, cuál es su poder, cuál es su alcance, cuál es su gloria. Ni siquiera tengo que recordarlo, porque esa verdad ya habita en mi corazón. Y esa verdad es activada, es liberada cuando yo digo: en el poder, en la autoridad de Jesucristo el justo, sé sano. Lo que estoy diciendo es que hay un elemento legal.
Así mi mente no esté haciendo la lista, vamos a ver qué hizo Jesús. Jesús sanó, Jesús no necesariamente, entienda. Lo que entra a tu corazón como revelación se queda en ti, intrínsecamente ligado a ti. Nadie te lo quita. Entonces llega un momento cuando Jesús, posteriormente al evento del aposento alto, escucha lo que te digo, posteriormente al evento del aposento alto, Jesús, su obra, su amor, su gloria, se había metido tan adentro de sus discípulos, ya ahora apóstoles, que en algún momento la escritura dice que Pedro iba caminando, no consciente de lo que sucedía en el alrededor, pero la gente sacaba a los enfermos en camillas a la orilla del camino para que, dice la escritura, al menos la sombra de Pedro los tocara y fuera sanos. ¿De dónde sacó la gente esto? ¿O es un invento de alguien? ¿O es que ya había algunas señales, algunos indicios, algunas evidencias que sí que la sombra de Pedro sanaba? Es que cuando el nombre se te revela, y al decir el nombre lo que estoy diciendo, básicamente cuando se te revela el nombre, estoy diciendo cuando se te reveló la obra total de Jesús. Ahí se te reveló la cruz, la resurrección, ahí se te reveló su amor, su autoridad, su potencia, se te reveló la unción de sanidad, la unción para destruir las obras del enemigo, se te revela la misericordia, se te reveló todo acerca de Jesús. Entonces, cuando llega el momento de operar en fe, yo no tengo que hacer un recuento y decir, mira, vamos a ver qué hizo Jesús para operar en esta dimensión. No, todo eso está encerrado en el nombre. El nombre contiene la potencia y el poder, contiene la unción. El nombre contiene la provisión del cielo. El nombre contiene, o es la llave para accesar a todo el botín. Entonces, decir en el nombre de Jesús es decir en la autoridad de Jesús. Enemigo, en la autoridad de Jesús te echo fuera. Y el enemigo te podría preguntar, bueno, sí, pero en la autoridad de Jesús, tú no tienes autoridad, querido. Si se te reveló el nombre, es igualito que Jesús estuviera en tus zapatos. Es igualito. El poder tiene que desatarse, no por ti, sino por Él, porque venimos en su nombre, o sea, en su autoridad, de parte de Jesús, en la voluntad de Jesús, en la soberanía de Jesús y en la representación de Jesús. Y ponle la cantidad de nombres que quieras. Yo particularmente sé, y al enemigo yo siempre le notifico de alguna manera no consciente, y le digo, yuju, vengo de parte de Jesús. Automáticamente eso significa que si Él me envió, Él me dio su poder. La palabra dice que tú y yo somos representantes, embajadores de Él. Querido, el nombre es más que una declaración, el nombre es más que una palabra. El uso del nombre no es, como digo yo a veces, no es una receta de cocina, no es una repetición mística que produce poder tan solo por el hecho de la repetición del nombre. No es mucho menos un rezo, un estribillo, eso no es. El nombre se te tiene que revelar a tal punto que, te repito, puede ser que no estés consciente en el momento específico de cuántas cosas hizo Jesús o cómo las hizo. Solamente sabes, ya tu corazón lo sabe. La mente puede ser que no esté pensando, pero tu corazón sabe que hay poder en el nombre de Jesús. Y cada vez que lo mencionas, ese poder se activa, se manifiesta, se dimensiona a tu favor. Tienes que tener conciencia del nombre y no utilizarlo como se ha utilizado por tantos años, tanto tiempo, fríamente, sin entendimiento, tan solo pretendiendo que con solo que yo diga Jesús los demonios huyen. Eso es una verdad, si primero esa verdad se te revela en el corazón. De lo contrario es una presunción. Están aquí. Por eso es que la iglesia poderosa, o al menos así dice la palabra que debió haber sido, a través de los años ha estado ministrando, está guerreando, está haciendo, pero no son todos los que miran la respuesta, no son todos los que ven el poder de Dios manifestado en el bendito nombre de Jesús, o sea, en la bendita autoridad, en el bendito mérito. El nombre de Jesús tiene que ser un sonido, querido, no natural, no convencional y no humano.
El nombre de Jesús tiene que convertirse en tu boca y en mi boca, en el sonido de shofar que anuncia que es tiempo de que el enemigo retroceda, que es tiempo de que la sanidad venga, que es tiempo que las cosas sucedan para la gloria del Dios Todopoderoso. El nombre de Jesús debería ser más que una frase que se repite con buena intención, pero sin ningún sentido espiritual. Dice la palabra, el libro de Daniel, leo para ti capítulo 7. Dice Daniel que él tuvo una visión. Y en esta visión sucedieron varios elementos. Acompáñenme, dice Daniel, capítulo 7, verso 13. Miraba yo, dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. O sea, lo que Daniel en aquel momento estaba mirando no era ni más ni menos que el episodio que sucedió y que registra el libro Hechos de los Apóstoles, cuando dice que estaban aquellos 520 personas, qué sé yo, ahí estaban las personas, mujeres, hombres, niños, estaban los apóstoles, estaba María, ahí estaba la gente, y de pronto delante de ellos, delante de su presencia, Jesús fue llevado al cielo, y fue llevado entre las nubes, dice el texto. Inmediatamente, mientras todos miraban al cielo, como el Hijo del Dios bendito era llevado a las alturas entre las nubes, se aparecieron aquellas figuras angelicales y les dijeron: ¿qué están mirando? A como lo han visto irse, así regresará. Hasta ahí termina el texto. Y yo no sé si te ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí. Yo siempre me imaginaba, ¿y qué hubo después de las nubes? Porque hubo un momento donde la gente que estaba allí, los 520, dejaron de verlo, donde aquellos que estaban asombrados mirándolo cómo fue levantado entre las nubes, cuando las nubes lo taparon, yo no sé, yo hubiera estado allí, seguramente yo no me voy de ahí inmediatamente, me hubiera quedado 1, 2, 3 horas mirando al cielo, buscando, revisando las nubes, buscando en qué momento, ¿no será que se pueda devolver otra vez? Yo quiero más, siento como que me lo arrancaron, como que se fue, algo pasó. Bueno, pues la palabra del Señor, como al Señor le da lo mismo atrás o adelante, pues aquí en Daniel el Señor registró lo que sucedió después de esa nube que envolvió a Jesús cuando se fue llevado al cielo, y fue precisamente lo que vio Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, el Dios Todopoderoso, y le hicieron acercarse delante de él, verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Alguien puede decir amén en casa? Querido, lo que estaba viendo Daniel fue lo que sucedió inmediatamente que Jesús se escondió en las nubes, cuando fue quitado de una vez y para siempre de la tierra a los vivientes como hombre, aunque ya había sido glorificado, por supuesto. Y dice Daniel: yo vi esa visión, yo vi como a él, cuando él venía entre las nubes, dice: yo vi uno como hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Dice: y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse a él, y le fue dado dominio. Escuche, dominio, le fue dada gloria, le fue dado el reino, para que todos, ¿cuántos? Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, por siempre, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Por lo tanto, lo que estaba diciendo Daniel, yo tuve una visión. Yo vi cuando el Hijo de Dios, cuando Jesús el Señor, después de aquel momento glorioso, después de su muerte, de su resurrección, después que se le había dado la corona, después de que el Dios de los cielos lo había nombrado como el ser más maravilloso, al cual se le dio el nombre que es sobre todo nombre, dice Daniel, yo lo vi en ese momento cuando fue coronado, lo vi cuando llegó entre las nubes, y cuando llegó entre las nubes, vinieron los ángeles, los ancianos, lo tomaron entre los hombros, lo llevaron delante del trono, delante del anciano de días, y lo presentaron delante de él. Y una vez que lo presentaron delante del anciano de días, el Dios Todopoderoso miró su sacrificio, miró sus marcas, miró su rostro, miró su gloria, pero sobre todo miró su sangre derramada, y dijo: esta sangre es perfecta, esta sangre es santa, esta sangre cumplió el requisito, esta sangre pagó el precio, esta sangre es gloriosa. Y el que estaba sentado en el trono, el anciano de días, dijo: pues escúchame bien, amado Hijo Jesús, por cuanto esto hiciste y tu sacrificio fue perfecto, ahora yo te doy todo dominio, toda gloria, todo reino, para que todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas te sirvan, y todo dominio, y tu dominio será dominio eterno, y tu reino será uno que no va a pasar, que no va a terminar. Se le dio todo.
Y todo eso, dice la palabra, y Pablo lo registra así. Después de que sucedió todo esto, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora entendemos, por el cual toda rodilla debe doblarse en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque se le dio todo. Entonces, utilizar el nombre no es la frase religiosa, la legalidad y el sustento. Y si estuviéramos delante de un juez, en un juicio en la tierra, bueno, estos son los atestados, esto es tu evidencia. Y ante tal evidencia no hay nada que hacer. Tú vienes de parte de uno que se le dio todo, uno que venció todo, uno que lo pudo todo, uno al cual todo se le rindió debajo de la planta de los pies. Y una vez que se le rindió todo debajo de las plantas de los pies, lo dio por cabeza a la iglesia. Entonces, es injusto que utilicemos el nombre de Jesús, querido, como usamos cualquier palabra más allí en nuestra sociedad cristiana. Y todo el mundo habla del nombre de Jesús, y el nombre de Jesús aquí, el nombre de Jesús allá. Te bendigo en el nombre de Jesús, que tenga un buen día en el nombre de Jesús, que le vaya bien en el nombre de Jesús, bienvenido en el nombre de Jesús, cómo está en el nombre de Jesús, chistes en el nombre de Jesús, que anote un gol en el nombre de Jesús, que anote una carrera en el nombre de Jesús, que el avión pase por aquí en el nombre de Jesús, que las hormigas se vayan en el nombre de Jesús. Claro que hay una buena intención en todo esto, pero sin revelación, eso es presunción. Se me tiene que revelar el nombre, porque hemos utilizado muchas veces. Y entonces tú me dirás, sí, pero yo he echado demonios en el nombre de Jesús. Claro, querido, porque al menos hay una cuota de unción. Pero yo no estoy hablando de esos demonios marca tres patitos. Querido, yo te voy a decir algo así, algunos sean medios románticos y digan que todo es lo mismo. Querido, depende con el demonio que tengas que enfrentarte. Me cuentas la historia, porque hay niveles jerárquicos, niveles de autoridad, niveles de poder. Y tú no puedes obviar que el enemigo, aunque limitado, tiene poder. Como a veces digo, sí, ciertamente Moisés vino delante de la presencia del Señor y el Señor le dijo, ve y preséntate delante de Faraón. Señor, ¿cómo me va a querer? Bueno, toma la vara y la tiras y te vas a dar cuenta, Moisés, lo que va a suceder. Moisés lo hizo y se convirtió en una serpiente. Pero también los sátrapas, los magos, los hechiceros de Faraón hicieron exactamente lo mismo, tiraron sus varas al piso, y una vez que tiraron sus varas al piso también se convirtieron en serpientes. La buena noticia es que la serpiente de Moisés se comió las serpientes de Faraón, porque la luz siempre va a reinar sobre las tinieblas. Pero no puedes obviar, querido, que hay niveles de autoridad que funcionan en el mundo de las tinieblas. Y a veces yo escucho a la gente envalentonada reprendiendo principados. Qué bueno, tienes buena intención, gracias al Dios Todopoderoso. A veces los principados no toman en serio esos gritos que uno que otro hijo de Exeba pegan por ahí desde la tierra. Tenemos que entender que se nos tiene que ir revelando el nombre, que tenemos que ir creciendo en autoridad. Si crecemos en revelación, la autoridad del poder crece. Si crecemos en la revelación de la obra de Jesús, pues entonces el nombre va a tener cada día más potencia para que tú y yo lo utilicemos legalmente, porque se nos dio el nombre para utilizarlo legalmente. Así que en esta mañana, mira lo que va a pasar. Yo te digo, con entendimiento, en el nombre de Jesús, estoy diciendo, en representación de Jesús vengo. Por la autoridad de Jesús estoy aquí. Enviado por Jesús estoy. Respaldado por Jesús estoy. Con el poder de Jesús que me lo acaba de dar. Su unción me la acaba de manar. Vengo revestido de Jesús. Con su poder, con su gloria. Sé sano. Entonces de pronto alguien dice, pero no va a orar por mí por sanidad. Querido, si entendiéramos el nombre, ya no hay nada que orar. Ya está hecho. Es más, si alguien creyó esto, en este momento está siendo sano. Si alguien lo creyó y lo entendió por revelación, sé sano en el nombre de Jesús. Ahí está la sanidad. En este momento está operando sanidad en alguien. Sé sano en el nombre de Jesús. Vengo en el nombre de Jesús, vengo en su autoridad y su poder a decirte. Es más, se lo voy a hacer más sencillo. Querido, dice Jesús, sé sano. Muy difícil, muy complicado.
No, es que yo siento que tienen que orar por mí, por lo menos que me pongan aceite sobre mi cabeza. Sí, aunque el aceite es bíblico y todo lo que tú quieras, pero muchas veces lo estamos utilizando como un elemento físico de respaldo. Ante nuestra incredulidad de creer, tenemos que andar utilizando. Y si no hay aceite, no oramos. Sentimos como que nuestra oración no sirvió. Si no un té de aceite en la cabeza y los pies del enfermo, siento como que no fluyó la unción, querido. Mientras nuestra fe siga siendo apoyada en los elementos físicos, visibles y tangibles, la fe no opera. Te estoy diciendo hoy, ahora, Jesús sanó a alguien, simple y sencillamente. Y me dices, ¿cómo lo puedo probar? Porque usted está diciendo eso muy fácil. Yo te lo puedo probar muy sencillo. Conéctate a las 5 de la mañana y verás que alguien me va a dar este testimonio en su momento. Entonces, esto funciona así. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Se le dio a Jesús. Para que todos los pueblos y naciones y lenguas, todo el mundo tiene que entender esto. Todos le sirvan. Y el dominio, que se le dio el dominio eterno, el cual nunca va a pasar. Y su reino uno que no será destruido. Entonces, si el reino de mi Jesús no puede ser destruido, querido, y el de Satanás sí puede ser devastado, ¿acaso dime, hay algo imposible para el Señor? Nuestra escasez de milagros, nuestra escasez de evidencia, es precisamente por la no revelación o el no entendimiento revelacional del texto sagrado y sobre todo de la obra de Jesús. Cuando Colosenses capítulo 2 dice, verso 14, tú conoces bien el texto, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo lo sabe. Es más, todos lo sabemos, solamente que no todos lo saben en su espíritu. Lo conocemos como teoría. Y no quiero ofender con esto, créalo. Discúlpeme si usted se siente ofendido, no es mi intención. Lo que quiero decir es que si esto se nos ha revelado verdaderamente en el corazón y lo creemos en nuestro corazón, pues nosotros someteríamos las circunstancias. Claro, te estoy hablando que esto va en etapas. No estoy diciendo que en este momento le digas a la montaña, quítate y que ella se mueva. Estoy diciendo que si no es a la montaña, al menos dile al grano de mostaza que se mueva. Pero algo tendrá que moverse mientras la fe viene a nuestra vida para empezar a caminar más e ir conquistando más fe, más dando gloria, más presencia, más revelación. Entonces, ¿qué sucedió con este texto? Básicamente lo que dice es que Jesús despojó, que hizo público, que hizo notorio su victoria sobre los enemigos. Hizo público, hizo notorio cuando despojó y venció al enemigo. Público y notorio. Lo hizo público y lo hizo notorio. Escúchame. El enemigo lo sabe. Él fue querido. Él fue despojado. Él fue humillado en el cortejo triunfante de Jesús a la cruz del Calvario. El enemigo lo sabe. No tienes que intentar persuadirlo ni convencerlo. Él lo sabe. El enemigo a veces te pone la duda, dice, no, eso no es cierto, pero es para poner duda en ti, no porque él tenga duda. Él sabe que Jesús lo humilló, lo despojó. Y cuando la Biblia dice, presta atención, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Sobre ellos en la cruz, esa palabra sobre, no me voy a meter ahí, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor, explícame qué significa sobre. Un día de estos, en una mañana de estas a las 5 de la mañana, te explico ese sobre. Triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo lo sabe, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, repito, que Jesús despojó, hizo público e hizo notorio el hecho de que venció al enemigo, público y notorio, lo cual esto no está allí por casualidad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, el Espíritu a través del apóstol Pablo, es que primeramente lo que Jesús hizo es, se lo repito, hacerlo público y notorio. Así que esto no es un secreto.
Esto no es algo que está metido por allá en alguna grieta de alguna montaña donde llegue algún audaz y tal vez algún día lo encuentre. Lo hizo público y lo hizo notorio, lo cual quiere decir que fue evidente para que todos lo conozcamos, todos lo sepamos, para que tú y yo tengamos conciencia total de que la obra de Jesús no solamente es algo que por fe creemos, recibimos, sino que también en ese momento se notificó al enemigo que estaba vencido. Lo que vino después fue los actos protocolarios, donde fue condecorado, fue coronado, se le dio el nombre, se le dio el poder, se le dio autoridad sobre pueblos, sobre reinos, sobre naciones, desde la eternidad y para la eternidad, y nunca terminará. Y su reino, uno que no será destruido, dice el texto. Desde ese momento eso fue notorio, pero cuando se presentó delante del anciano de días, el Dios de los cielos lo hizo notorio. Eso fue divulgado, todo el mundo lo supo, lo que el enemigo presentía, lo que el enemigo vio, lo que el enemigo sintió cuando Jesús le arrebató las llaves, cuando le quitó el imperio de la muerte, cuando le quitó el imperio de la enfermedad, cuando le quitó la prisión, las llaves de la prisión, cuando el enemigo sintió que Jesús, ya él sabía, lo único que estaba esperando era la coronación. Pero cuando el Padre dijo: Jesús, hijo querido, te corono, te doy el nombre que está sobre todo. Lo que le estaba diciendo Jesús: por cuanto ahora todo vuelve a ser tuyo, por cuanto ahora has redimido todo lo que quiera ser redimido, por cuanto a partir de ahora eres rey y señor. Por eso dice, se le dio la autoridad sobre pueblos, reinos, gobiernos, sobre todo. Le dice el Señor: por cuanto ahora, hijo querido, eres rey y señor. Eres no solamente sumo sacerdote, eres rey y señor de todo. Y tu nombre está por encima de todo. Dime, Jesús, ¿qué tú quieres hacer? Y el Señor dijo: yo quiero darle mi nombre a tus hijos, a tu pueblo, para que ellos lo utilicen con derecho legal. Y que las mismas puertas que se abrieron cuando mi nombre viajaba conmigo en la tierra de los vivientes, sean las mismas puertas que se le abran a ellos, utilizando mi nombre como la llave maestra. Se nos tiene que revelar el nombre, porque por andar utilizando el nombre, se nos enseñó a utilizar el nombre para todo, o al menos la frase que incluye en el nombre de Jesús. ¿Y qué ha sucedido? Tal vez no mucho, tal vez algo. Lo que sí te puedo asegurar que no ha sucedido todo lo que la bendita soberanía del Dios Santo ha querido que se cumpla. Escucha lo que dice el texto de Lucas, capítulo 9, verso 1 en adelante. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y les dio autoridad. ¿Sobre qué cosa? Te lo respondo. Qué bueno que preguntaste. Aquí va. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Sobre cuántos? Ayúdame, por favor. Ayúdame a predicar, ayúdame a enseñar. ¿Sobre cuántos? Sobre todos. Y para sanar enfermedades. Y los envió. Y de pronto empieza uno a hacerse preguntas, y esas preguntas no vienen por el hombre, no vienen por la intuición o la astucia del hombre, son preguntas que salen o saltan por la intermediación del Espíritu Santo, que hace que nuestro espíritu se sienta avivado, que nuestro espíritu empiece a movilizarse en dimensiones superiores y empecemos a traer de la Biblia, a extraer de la Biblia revelación. Entonces nota lo siguiente, te lo vuelvo a leer. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Escucha, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. No pierda el hilo. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto te lo explico un día de estos en un nuevo amanecer. A sanar, dice a sanar, podría autoridad para sanar enfermedades, pero inmediatamente dice y para sanar enfermos. ¿Será que está hablando lo mismo? Tienes que entender que la Biblia, la palabra de Dios, habla más de lo que tú y yo nos imaginamos. No nos detengamos. Eso te lo estoy dejando allí para que el Espíritu de Dios empiece a inquietar tu vida, para que indagues, para que busques que Él te revele qué es lo que está hablando. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos.
y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella casa o de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué sucedió acá? Aquí hubo un cambio en los apóstoles. Jesús convoca a los 12 y les dice: les doy poder y les doy autoridad. Entonces, tú me dirías: sí, hay razón de que ellos hayan echado fuera demonios y sanado enfermos. Jesús les dio el poder y les dio la autoridad. No, no lo has entendido. Vamos. ¿Quién les dio el poder y la autoridad? Jesús. Por lo tanto, cuando ellos fueron a enfrentarse con los demonios y con las enfermedades, ellos iban de parte de Jesús, enviados por Jesús, en nombre de Jesús, respaldados por Jesús. Alguien tiene que entender lo que está en el Espíritu Santo. Esto es demasiado sencillo. El problema es que si tú intentas decir: ya lo entendí, y eso lo estás diciendo con la mente, te anulas automáticamente. Entonces, ¿cómo hago para saber si esto profundiza mi corazón? Querido, haz lo que se te ha dicho, lo que se te ha enseñado toda una vida. Después de que termine esta transmisión, toma esta palabra, dile al Espíritu Santo: revélame. Empieza a leerla, releerla, empieza a analizarla, empieza a sacarle. Lo que hacemos a las 5 de la mañana, un nuevo amanecer, lo que ves que hago yo, tomo un texto y cabalgo sobre él por semanas. Y tú dices: pero ¿cómo? Apenas son 5, 6, 7 versículos. Dice tanto la Biblia, dice eso y dice más. Entonces Dios empieza a soltarte. Dios dice: aquí hay alguien tocando la puerta, le voy a revelar este poquito. Pero no se ha ido, está tocando la puerta en el mismo texto bíblico. Bueno, démosle un poco más, pero no se ha ido, no se conformó. Este que está buscando en el mismo texto bíblico, me parece que está creyendo que hay más. Y entonces Dios dice: bueno, está tocando la puerta, le voy a revelar más. Pero no te vas y sigues tocando la puerta en el mismo texto bíblico, y el Dios de los cielos dice: vaya, me doy cuenta que se te ha revelado que detrás de las letras negras sobre la hoja blanca hay más gloria, más poder, más autoridad, hay más revelación, hay más luz. Y si sigues buscando, Dios te va a seguir revelando palabra. ¿Alguien está entendiendo lo que dice el Espíritu de Dios? Entonces, volvieron los 70. Ya se lo leo. Y dice que Jesús los envió, les dio poder y autoridad. Entonces iban a estrenar algo nuevo en ellos, que si lo entendían intelectualmente, e intelectualmente decían: bueno, Jesús nos dijo que fuéramos a echar demonios y vamos a ver qué pasa. Intelectualmente no pasa nada. Solamente con el famoso vamos a ver qué pasa, no pasa nada. Pero es evidente que la palabra de Jesús se arropó en el corazón de los hombres, de estos 12. Y cuando esta palabra entró al corazón de los 12, ellos se fueron sin dudar que aquello acontecería. Echaron fuera demonios, sanaron enfermos, manifestaron la gloria de Dios. Sanaron enfermedades y sanaron a los enfermos. Alguien debería entender eso. Dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Sucedió. Porque cuando aparecieron los primeros demonios, ¿y ustedes quiénes son? Bueno, no importa quiénes somos, pero supongamos que soy Pedro Juan. ¿Y por qué me están diciendo que me vaya? Porque tengo autoridad. ¿Por qué tienen autoridad? Es que me mandó Yeshua, Jesús, el Hijo del Dios bendito, el Mesías. Y el demonio decía: bueno, así sí, entonces me voy. Porque iban de parte de Jesús. Iban en nombre de Jesús, respaldados por Jesús, comisionados por Jesús. Alguien tiene que comprender en su corazón que es más que decir la frase suelta: en el nombre de Jesús, si no se te ha revelado que tienes la legalidad para usar el nombre. Si no se te ha revelado que tienes la autoridad y la legalidad para usar el nombre. Y el nombre no es la frase, el nombre es lo que está detrás del nombre. ¿Qué está detrás del nombre?
Te lo leí en Daniel, te lo estoy leyendo a través de los escritos de Pablo en Colosenses, te lo puedo leer en toda la Biblia. ¿Qué está detrás del nombre? Que Él despojó a los principados y potestades. ¿Qué está detrás del nombre? Que Él los humilló y los exhibió públicamente en su desfile victorioso a la cruz del Calvario. ¿Qué está detrás del nombre? Que se le dio a Él el poder, y un poder que no tiene límite ni suma. Se le dio la autoridad y el poder sobre pueblos, sobre naciones, sobre reinos. A Él se le dio la potestad y su reino, uno que nunca va a acabar, y su reino, uno que jamás será vencido. ¿Qué está detrás del nombre? Detrás del nombre está que le despojó al enemigo de su autoridad, de su poder, le quitó al infierno, le quitó al abismo las llaves, le quitó el poder a la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está? No pudiste detener al Rey de Gloria. Eso está. Así que el poder de la resurrección, o el poder, si quieres verlo de otra forma, de vencer a la muerte, está detrás del nombre. Y cuando yo digo el poder de la resurrección y el poder de vencer a la muerte, no estoy hablando de alguien que murió y lo resucitamos. Todo el sistema, todo el andamiaje, todo el sistema caído de Satanás en el mundo, que incluye destrucción, caos, miseria, guerra, división, escasez, todo ese sistema caído es el sistema de la muerte, porque dice la palabra que el Satanás lo que tiene es el reino de la muerte, y Jesús le despojó al reino de la muerte su autoridad. Así que tienes que entender que donde hay una obra del enemigo, tiene que haber redención. Por eso es la palabra que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús vino a destruir, a deshacer las obras de las tinieblas. ¿Qué está detrás del nombre? Me preguntas. Detrás del nombre está la victoria, está el poder y está el señorío. Detrás del nombre está el respeto, la sumisión que Satanás y sus demonios le deben. Detrás del nombre está el reconocimiento, que toda lengua confesará su nombre y que toda rodilla debe doblarse delante de Él. Querido, y no te engañes, porque el cáncer, creas que no tiene rodillas, no significa que también no va a doblar las rodillas. ¿Qué es el nombre? El nombre no es un sonido. El nombre no es simplemente esas 5 letras juntas que conforman ese nombre que a todos amamos, el nombre de Jesús. Eso no es. Por eso no ha sucedido nada. Les dio poder y autoridad para echar, ¿cuántos? Todos los demonios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Sabe lo que significa todo? Todo. Y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. Es que aquí me tengo que meter en otra cosa que hoy no me quiero meter. Predicar el reino de Dios, el reino de los cielos, ese es muy diferente al que quizás hemos venido predicando. Y a sanar a los enfermos. Y les dijo: vayan, no tomen nada para el camino. Donde ustedes entren, quédense allí y salgan al otro día cuando tengan que salir, y donde no los reciban, se sacuden el polvo, no hay problema. Y saliendo, pasamos por todas las aldeas anunciando el evangelio, el del reino, y sanando por todas partes. ¿Te gustaría que Dios te utilice así? No. Alguien que me responda. ¿Te gustaría que Jesús te selle con su nombre, su poder y su autoridad y su envío, para que donde tú vayas los enfermos sean sanos? ¿Te gustaría? Bueno, querido, esto es de los violentos. Estoy preguntando, ¿a alguien le gustaría que el Dios Todopoderoso lo selle por los benditos méritos de Jesús, por su poder, por su autoridad, por los méritos de Jesús, para que tú seas un libertador? ¿Te gustaría? Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Este es el envío de los 12. Vamos a ver, 44 minutos. Lo dejo hasta aquí. Lo puedo dejar hasta aquí. Yo no tengo prisa. Estoy hablando de no. Lo voy a dejar hasta acá. Quiero decirte, querido. Es más, te voy a leer el texto con el que inicio la otra semana. Y no es que lo conozcas o lo dejes de conocer. Es que de aquí, de todo esto, el Señor va a traer revelación. Que espero, en el nombre de Jesús, active tu vida. ¿Cómo sabes cuando a alguien se le reveló el nombre? Sencillo. Hay sustancia en sus palabras. Hay respuesta en su hacer. Las tinieblas se deshacen. Las enfermedades huyen.
la bendición viene, la luz se manifiesta. Como siempre digo, lo vuelvo a decir, por eso es que una y otra vez voy a decir, la religión ha hecho mucho daño, porque la religión aplicó anestesia a los hombres, a los hijos de Dios, para que aún estando en una religión muerta, sigan confesando que están vivos, para que se conformaran con decir 1000 verdades que no pueden demostrar, anestesiados. Dice Lucas capítulo 10. Aquí ya no fueron los 12. Aquí fue el conglomerado de los discípulos cercanos de Jesús de aquel momento. Dice el verso 17. Y volvieron los 70. Ya había enviado 70 más. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora déjame decirte algo. Esto lo hablé una vez en casa, en Cielos Abiertos. Cuando tú lees el envío de los 70, aquí estoy hablando del regreso de los 70. Cuando tú lees el envío de los 70, Jesús les dice: vayan, sanen a los enfermos, prediquen, igual entren en las casas, coman lo que tengan, que si encuentran gente de paz, declaren la paz, y lo cual es declaren el shalom. Algunos sí entendieron lo que acabo de decir. Declaren el shalom en las casas donde los acepten y los reciban. Por eso Jesús decía: y si hay enfermos, que sanen los enfermos. Claro, porque el shalom incluye sanidad. Entonces fueron los 70, pero Jesús nunca les dijo: echen fuera demonios. Eso se lo dijo solo a los 12, no a los 70. Pero hay algo maravilloso, y te lo dejo como la perla de gran precio en esta mañana. Cuando el Señor da una revelación, escucha, presta atención, esto es para arrebatadores, gente de entendimiento. Cuando el Señor suelta una revelación con respecto a su palabra, a su obra, esa misma revelación tiene la potencia y la capacidad, porque si es revelación es espíritu y es vida. Si Él te suelta una revelación específica, esa misma revelación tiene la potencia en sí misma de ir provocando que aumentes en más revelación. Ya ni siquiera es decir: Señor, dame la siguiente revelación. No, querido, si se te revela esto mismo te va a empezar a revelar un montón de cosas más. Y a estos 70 el Señor le dijo: vayan, sanen enfermos, prediquen, sanen los enfermos, coman lo que tengan que comer, declaren el shalom. Entonces, ¿por qué ellos venían corriendo? Jesús, no te imaginas lo que nos sucedió. ¿Qué les sucedió a 70 discípulos míos? Cuéntenme, por favor. Jesús, hicimos lo que tú nos dijiste, sanamos enfermos y se sanaban. Señor, mira, predicamos y era una gloria cada predicación. Llegamos a las casas de la gente y nosotros nunca le pedimos nada y ellos nos ofrecían de comer. Nos utilizaran el nombre en echar fuera demonios también. Por eso Jesús le dijo: muchachos, está bien, yo entiendo que ustedes vienen contentos porque la misma unción les está abriendo camino para más unción. Yo lo entiendo. La misma revelación les está abriendo camino para más revelación. El mismo poder y la misma autoridad que les di para sanar, esa misma se está engrandeciendo dentro de ustedes a causa de mi nombre. Y ojo, Jesús todavía no había sido glorificado. Imagínate en el caso tuyo y mío, cuando ya Jesús ya fue clavado en la cruz y ya resucitó, ya se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Este Jesús que envió a estos 12, este Jesús que envió a los 70, no había sido clavado en el madero, no había resucitado aún, no se le había dado todavía el nombre que es sobre todo nombre. Y si ellos hicieron esto con el nombre, la autoridad, el envío, el respaldo del que todavía no había sido glorificado, imagínate, querido, tú y yo, si ahora a Jesús se le dio el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Imagínate lo que haremos si a Jesús se le dio autoridad, gobierno y señorío sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, sobre todos los reinos. Imagínate lo que debemos hacer si la palabra dice, y no la palabra en boca de Juan, de Pedro o de Pablo, el Dios todopoderoso, dice la palabra, fue Él el que dijo que se le daba un reino que no pasaría, un reino que nadie podría vencer. Se le dio una gloria que no pasaría aún de eternidad en eternidad. Imagínate lo que tenemos que hacer.
La religión nos hizo enanos espirituales y ahí seguimos nosotros cantando en el nombre de Jesús, creyendo que va a pasar algo. No pasa algo por hablar el nombre, pasa algo por creer y por tener la revelación del nombre en mi corazón. Ahí tú verás la potencia del cielo, que se te revele Cristo, que se te revele Jesús, que se te revele Yeshua, que se te revele su obra, que se te revele lo que Él hizo, lo que Él alcanzó, que se te revele lo que a Él se le fue dado, que se te revele su nombre, para que veas el poder de Dios en la bendita tierra de los vivientes. Y termina Jesús diciéndole, mira, está bien, yo entiendo que ustedes se alegran, porque les di un don, y el don que les di va abriendo espacio para que venga más unción y ustedes puedan manifestar ese don en multiforme manera de hacerlo. Lo entiendo, pero les quiero decir algo, ya que descubrieron que también tienen poder para echar fuera demonios. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, esto es simple, no se preocupen, echar fuera demonios. Y aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Les tengo una perla y termino. De esto tal vez profundizo la otra semana. Y la otra semana hablo parte número 4 del nombre. Jesús le estaba diciendo, perfecto, les di autoridad para sanar, ¿correcto? Sí, Jesús. Para predicar, sí, Jesús. El evangelio del reino, sí, Señor. Les dije que no llevaran nada, que comieran lo que les... Sí. Les dije que si encontraban gente de Shalom, que entonces declaren no solamente el Shalom que ya tenían en la casa, ahora ustedes declaran el Shalom que ustedes llevan de mi parte. Le acabo de soltar una perla maravillosa, si alguien lo entendió. Sí, Señor, eso hicimos. Pero, Señor, es que, fíjese que estaba Juan, estaba por ahí Felipe. Y de pronto estábamos orando por un enfermo y había una persona ahí a la par y empezó a vociferar y decía que él era, no sé, Legión, Luzbel o alguien empezó a... Y Pedro se volvió y le dijo, vete de ella, Satanás, y se fue. Entonces nos dimos cuenta que eso se podía hacer y empezamos a hacerlo y empezamos a echar fuera demonios y Jesús dijo, no, ya me di cuenta. No solo porque me lo contaron, sino como, tome esto, sino como yo fui el que los envié en mi nombre, yo fui con ustedes también. Esta es la revelación del nombre. Yo sé que cada vez que ministro el nombre de Jesús, yo sé que Él está conmigo. Y no, por favor, esto es antirreligión lo que voy a decir, porque no vaya a ser que alguien me apedree por lo que voy a decir. Pero yo sé que cuando oramos en su nombre, y estoy orando por alguien. Hoy en la mañana el Señor me hablaba de alguien de Bolivia y alguien de Paraguay, hoy a las 5 de la mañana. Y el Señor me decía, próximas mañanas voy a tocar a alguien, a una hija mía en una de estas naciones y a una familiar o un familiar de él, a otra hija mía, 2 mujeres, Paraguay y Bolivia. Yo escuché eso en la mañana. Entonces, no sé si mañana, pasado, cuándo el Señor me va a decir, pero cuando vaya a soltar la palabra, yo sé que Jesús está en todo el lugar, sé que está en el corazón de ellas, pero también sé que el Señor honra los dones y la unción que le ha dado a ciertos hombres, a ciertas mujeres. Y yo sé que cuando yo diga, Jesús, ve y toca en Paraguay, yo sé que allí, en esa casa, en ese lugar, Jesús va a llegar, así no se dé cuenta esa mujer, y la va a tocar. Usted lo que está diciendo es que usted manda a Jesús, que usted lo envía. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo le estoy creyendo al Jesús que va a estar en esa casa, en ese lugar y a esa hora, en un lugar en Paraguay. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Donde yo crea que Jesús está, Jesús va a estar. Donde yo crea que Jesús va a tocar, Jesús va a tocar. Donde yo crea que Jesús se va a manifestar, Jesús se va a manifestar. Y si yo creo que Jesús está dentro de mí y a través de mis manos va a tocar a alguien, créalo, Jesús va a tocar a alguien. Porque esto es así. Esta es mi fe y este es mi entendimiento, esta es mi revelación. Y como siempre digo, si tú no me crees y crees que es locura, déjame con mi locura que a mí me funciona. Y por cierto, para gloria de Dios me funciona muy bien. Entonces Jesús les dijo, ya descubrieron el poder de echar fuera demonios. Está bien, yo no se los había dado, pero ya que lo descubrieron, entonces Jesús lo legalizó y les dijo, muy bien, yo veía a Satanás caer como un rayo, he aquí ahora, a partir de hoy, por cuanto su misma hambre, su misma búsqueda, su mismo deseo de arrebatar más revelación de quién yo soy y quién yo represento y qué es mi nombre,
Dice Jesús, ahora lo que hicieron por descubrimiento y por unción, ahora yo se los voy a legalizar. Así que de aquí en adelante ya no va a ser esporádico, ni solamente cuando los envíe. De aquí en adelante les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y ya nada los podrá dañar. ¿Qué le parece? Jesús legalizando el envío, legalizando la unción, legalizando la revelación. Yo hablo mucho cosas directas, pero en medio de las palabras digo cosas, como decía Jesús, para que aún oyendo, tal vez algunos no la entiendan, no lo sé, pero algunos que tienen el Espíritu entendido, la atraen. Así yo me garantizo, el cielo se garantiza, usted se garantiza, el Espíritu se garantiza, todos nos garantizamos que va a entrar directo a su corazón, porque la lograste tomar, la lograste atrapar por revelación, no por información que produce conocimiento. ¿Alguien entendió eso? Entonces, Jesús dijo, lo que tu deseo, tu hambre de encontrar, de buscar, de extraer de mí, te ha hecho tocarlo. Por cuanto ya lo estás tocando, ahora yo te doy la autoridad, se te revela. Ya no es una unción esporádica, sino ahora entra a tu vida como un don, como una unción, como poder. La otra semana les sigo hablando del nombre. Sí, pero ya yo lo entendí, yo tengo claro, ya yo entendí qué significa. Entiéndeme, querido. No estoy impartiendo información, porque si no ya hubiera terminado. Te doy los 5 pasos de cómo funciona el nombre de Jesús y a eso le llamamos aula teológica. No es mi intención. Cada vez que te enseño sobre el nombre, hay algo del Espíritu. Es más, la misma palabra que es Espíritu y vida profundiza más. Va quitando nublados, va quitando estorbos, va quitando de ti barreras, va quitando sordera, va quitando escamas de los ojos, va quitando velos, va quitando mentiras, engaños, va quitando todo andamiaje espiritual maligno que se ha levantado en tu mente, quizás como una estructura mental caída. Va cambiando, renovando tu pensamiento. Renuévate en el espíritu de tu mente para que puedas entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Va a ir renovando tu mente, va a ir renovando tu mente, va a ir renovando tu mente, va a ir renovando tu mente. Por eso desde hoy en 8 días te voy a estar hablando del nombre parte 4 y vamos a ir profundizando. Yo creo que vamos a terminar con mucha revelación y creo que quizás el otro domingo vamos a soltar, vamos a liberar unción, que Dios pudra los yugos, que Dios quite todo condicionamiento mental que ha impedido hasta este día que se te revele el nombre, que se te revele la sustancia, el poder, el señorío, la autoridad, la gloria que está en el nombre. Y de una vez por todas dejemos de utilizar el nombre como si fuera una frase mística que va a producir algo tan solo por decirlo. Querido, que se te revele Jesús en tu corazón, que se te revele su obra, por lo tanto entonces se te va a revelar el nombre. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te conceda absolutamente todo lo que pidas. Nos vemos mañana 5 de la mañana en un nuevo amanecer en Facebook, Cielos Abiertos Alajuela, y seguimos hablando de buscadores de la presencia de Dios. Mañana va a estar maravilloso. Cuídate mucho, yo te bendigo en el maravilloso nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre, te bendigo en el nombre. Yo te bendigo en el nombre, yo te bendigo en el nombre. Vengo de parte de Jesús, vengo enviado de Jesús, vengo en representación de Jesús. Él me dio su autoridad, Él me dio su poder, Él me dio el derecho de utilizar su nombre. Vengo en la legalidad de Jesús, vengo legalizado para utilizar el nombre. Por lo tanto, vengo legalizado para utilizar el poder, la autoridad, la unción, la gracia, la sanidad, los milagros que están en su nombre. Por eso te bendigo en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Nos vemos. Cuídate.